Ahí está. Quiero charlar primero del examen final, así se quitan eso de encima, y después vamos directamente a la clase. El examen final es como hemos hecho siempre, es un examen de opción múltiple y verdadero o falso. En este caso son más preguntas, en todas las materias van a tener más cantidad de preguntas, son 20 preguntas para alumnos regulares y 30 preguntas para alumnos libres. Un cambio que hubo a partir de este año, y ustedes lo van a notar después cuando subamos las actas a las aulas, es que la calificación ya deja de ser numérica y va a ser cualitativa. Es decir, ustedes van a encontrar en las actas aprobado, desaprobado o ausente. Esto se decidió hacerlo de esta manera porque hay muchísima confusión en los estudiantes, en gran parte de los estudiantes, con respecto a que después en las calificaciones que les aparecen, en la síntesis de todas sus calificaciones, no les aparece la nota de la cursada, porque en realidad en el legajo no va la nota de cursada, va solamente la nota de final, ¿sí? Que es cuando ustedes realmente terminan aprobando la materia. Una cosa es aprobar la cursada y otra cosa es aprobar la materia. Y la materia se aprueba con el examen final. Entonces, lo que les va a aparecer después a ustedes en el legajo único de cada estudiante es la nota de final. Para el examen final se van a tener que inscribir por el SIU, ¿sí? Todavía no es fecha de inscripciones, porque todavía no cerró el cuatrimestre. Las inscripciones son entre el 5 y el 10 de julio. Así que en esa fecha ustedes se van a inscribir en función de las actas, ¿sí? Como regulares o como libres, ¿sí? Según hayan aprobado o desaprobado la materia. Para quien desaprobó la materia o estuvo ausente, se tienen que inscribir como libres y si no, se inscriben como alumno regular. En el examen de educación para la salud hay preguntas de todas las unidades, ¿sí? Son bastante específicas y yo ahora les voy a decir qué temas de cada una de las unidades van a entrar en el examen final. Presten atención después Profe, cuando les ponga el Power, vayan siguiendo atentamente el Power porque ahí están condensadas todas las preguntas del examen final, ¿sí? Es una síntesis hecha de toda la materia y están condensadas las preguntas que están incluidas en el examen. Los temas que vamos a tocar en el examen son la articulación de la educación y la salud, la educación para la salud como término genérico, el convenio Argentina 3400, la educación para la salud tradicional y la actual, la definición de educación para la salud de Lawrence Green, promoción de la salud, atención primaria de la salud, los objetivos de la educación primaria de la salud, el agente de educación sanitaria, el campo de acción de la educación para la salud, el concepto social de educación para la salud, las áreas de aplicación, la metodología educativa, los métodos, las etapas del examen preliminar, la planificación educativa, la participación comunitaria, lo que plantea la Carta de Ottawa en relación a la educación para la salud, la de 1988, las herramientas de promoción de la salud, la promoción como proceso educativo, el objetivo de la educación para la salud, el método específico, las técnicas como herramienta educativa y las técnicas educativas. Como verán, son todos los temas que estuvimos viendo durante el transcurso de este primer cuatrimestre. ¿Alguna pregunta sobre los temas? ¿No? Bueno, entonces, profe, sí, educación para la salud es la del año pasado, ¿verdad? la materia es siempre la misma, es una materia Porque de... esa yo ya la fui a rendir y nunca me dieron la nota y
tampoco me dieron solución nadie de eso. Ni Sandra de acá, ni la gente de Viedma. Decime O tu sea, nombre porque acá me figura y Migüe y no sé. Martín Miguel Ángel, perdón, Ah, siempre Martín. se pone así. Sí. Sí, yo Porque yo el año recuerdo. pasado yo lo rendí Sí, y recuerdo el día que la rendí, el horario, y ese día no me lo voy a olvidar porque se falleció la nena de mi amigo y a pesar de ir a rendir, después me fui al velorio, o sea, fue horrible y a sí, pesar claro. de eso yo fui a rendir, por eso me molesta el hecho de que no esté mi nota. Mira, la verdad es que nosotros revisamos todos los biblioratos donde tenemos todos los exámenes y acá en Central no está tu examen. Y Sandra, que es Y la que está allá en Bariloche, ella no recuerda, de hecho, muchos de los exámenes vinieron ya corregidos desde Bariloche y no recuerda y no encuentra ella tu examen. Viste que nosotros te fuimos respondiendo. Sandra Winchaqueo y la otra Sí, Sandra estuvieron ese día. Y sí, incluso hay gente de otras áreas que también estuvieron, que yo recuerdo y pueden dar fe de que yo estuve ese día. Y yo rendí libre esa materia. Me costó un montón estudiar para esa materia. me imagino, Miguel, pero la verdad es que no está el examen. Yo si no tengo el examen en papel, no puedo fabricar un examen o fabricar una nota. Tampoco estás en el acta como presente, por eso te digo, en el acta figuras ausente. No sé qué es lo que habrá pasado. Es decir, yo lo único que tengo, Bueno, traten de que mejor. ¿Qué puedo ¿cómo? hacer yo? Porque, o sea, ¿qué puedo hacer yo entonces? Porque no puede ser que yo haya ido a rendir y no esté mi nota. O sea, y que nadie me dé una respuesta. La Porque nadie respuesta me que la yo te está puedo dando. Porque yo dar, le pregunté a las dos Sandras, ya mandé un mail al coso de estudiante, le escribo a usted, que es la maestra de. Y todos me dicen, no, comunicate con aquel, no, comunicate con el otro, no, comunicate, anda a ver la Sandra ya, anda, y la verdad es bueno, que desde porque ya de Tecnicaturas, por la que sí, te fue de por respondiendo, sí, cuando yo fui, espérese, de por sí, cuando yo fui a rendir, no tenían mis evaluaciones. Y yo lo recuerdo, con las 4 materias que yo fui a rendir, ninguna tenía mis evaluaciones y tuvieron que mandar a pedir una evaluación a Viedma, no sé qué, ¿verdad? Rendí otro día. Y encima me ponen ausente y encima no tienen mis notas. O sea, yo necesito una solución a eso porque yo rendí, yo fui, rendí, estudié. O sea, yo no tengo otra respuesta ahora para darte, lo único que te puedo decir es que el miércoles cuando vuelva a la oficina, hablar con el coordinador académico para que él resuelva. Yo no puedo resolver esto, lo que yo te puedo decir es que el acta figura como ausente, no tengo tu examen, eh, por lo tanto no puedo inventar una nota, pero deja que lo hablemos con el coordinador está bien, pero yo, académico. lo que quiero saber es con quién hablo. O sea, Sí, yo hablar tengo conmigo que soy exactamente la el coordinadora de día que todas las yo fui a tecnicaturas. rendir. ¿Sí? Vos estás hablando conmigo que soy la ¿Quién? coordinadora de todas las tecnicaturas. Te respondí todos los mensajes que Sí. mandaste. Eh, te dije que fueras a hablar con Sandra porque es la que estaba a cargo del área en aquel lugar, en Bariloche, pero más de eso yo no te puedo responder. De todas maneras, si querés, Miguel, lo Incluso hablamos en otro momento porque recuerdo, todo, Miguel, te pido por favor, este es el momento de dar una clase, ¿sí? De que tus compañeros puedan recibir toda la información que necesitan para rendir. Entonces, si vos querés, el miércoles, si querés, o me llamás por teléfono o me escribís, lo que sea, yo me comprometo a hablar con el coordinador académico. Más que esa respuesta ahora, no te puedo dar, no tengo otra respuesta, no tengo tu examen y tengo un ausente en el acta. ¿Sí? Eso es todo lo que yo te claro, puedo pero yo decir. necesito ayuda porque realmente no. Bueno, no es este ni el momento ni el lugar de plantear esta cuestión particular, Miguel. ¿Sí? Déjame que dé la clase como corresponde y como se merecen tus compañeros. Y en todo caso, esto lo hacemos a través de la institución, ¿sí? Porque además yo hoy, un sábado, acá desde mi casa, no tengo posibilidades de resolverte absolutamente nada. ¿Te parece? Bueno, Listo. pero bueno, pero ayúdenme por favor, del año pasado que estamos con eso. Bueno, desde el año pasado que tu examen no está.
Igual, insisto en esto, cortemos esto acá porque este es el momento de darles a tus compañeros una clase, ¿sí? Y después entonces vemos el miércoles, que es el día que se retoman las actividades, vemos a ver cuál es la resolución que se toma desde el coordinador académico o desde presidencia. Envía un reclamo, el reclamo llega directo a presidencia, ¿sí? Vamos a empezar entonces con la clase, así pueden tener todo lo que corresponde para el examen final. Ahí les voy a compartir el archivo. ¿Pueden verlo ahí? Sí. Buenísimo. Vamos a empezar entonces con lo que tiene que ver con la articulación de la educación y la salud, ¿sí? Si ustedes recuerdan lo que ustedes fueron leyendo, la educación y la salud se desarrollaron durante mucho tiempo como dos disciplinas paralelas, pero de forma aislada, y fueron adoptando distintas formas y prácticas como producto de lo que fueron los requerimientos del desarrollo histórico de una sociedad. El avance en el conocimiento fue decisivo para el surgimiento de un nuevo paradigma en lo que eran las ciencias médicas. Y acá empieza todo el aporte que tiene que ver con el modelo médico-social. Y esto lleva al nacimiento de la epidemiología a través del estudio de la historia natural de la enfermedad, originando el nacimiento de la higiene social, la medicina social y la salud pública. Todas estas fueron disciplinas que fueron aportando nuevos conocimientos sobre la determinación social de la salud. La nueva concepción del proceso salud-enfermedad abrió, digamos que, las puertas a poder incorporar a las ciencias sociales dentro de la medicina. Con el abordaje sociológico de la enfermedad junto con la epidemiología, se facilita el establecimiento de lo que fueron las relaciones existentes entre las condiciones de vida, las determinadas conductas y aquellos factores de riesgo. La epidemiología, en términos generales, resulta ser un pilar fundamental de las políticas de prevención, de lo que fueron las políticas en prevención y fundamentalmente de prevención en salud. Y estas usualmente se montan sobre distintos dispositivos de transmisión y de divulgación de ciertos saberes a la comunidad. De esta forma se logra vislumbrar la articulación de lo que es la educación con la salud para el bienestar de la población o de la comunidad. Entonces, la educación para la salud como ciencia, como campo de acción y como doctrina, constituye la orientación básica en lo conceptual y en lo práctico en relación y en interacción con las ciencias de la educación y de la salud. Frente a esto, podemos empezar a plantearnos, ya ahondando un poco más, que la educación para la salud como término genérico se ha usado para describir cualquier esfuerzo de proporcionar información y conocimientos relativos al mantenimiento y a la promoción de la salud. Por lo tanto, esto implica que tiene aspectos formales y aspectos informales. Históricamente, la educación para la salud ha pasado por diferentes etapas o enfoques, dependiendo del contexto en el que se ha desarrollado, desde principios del siglo hasta la actualidad. Se distinguen, podríamos decir, dos grandes etapas o dos grandes periodos en la evolución de este concepto, que transcurrieron de forma paralela con lo que son todos los cambios sociopolíticos y con la evolución de la nosología y de los factores de riesgo,
obedeciendo cada una de ellas a planteamientos epistemológicos que las fueron conformando, en los que podríamos subrayar determinadas concepciones acerca de la educación, acerca del hombre, acerca del aprendizaje y acerca de la salud. El primer periodo dio lugar a dos enfoques de la educación para la salud. En el primero, identificado como más bien informativo, prescriptivo, donde se encuentran definiciones conceptuales que implican un proceso de transición de información con una intención más bien prescriptiva. Es decir, que se trata de una forma más bien convencional de orientar las actividades, esas actividades educativas, en este caso son los profesionales de la salud los únicos poseedores de los conocimientos necesarios para el cuidado de la salud, y los individuos tienen que estar dispuestos a aceptar y a cumplir con esta precisión de las indicaciones. El segundo enfoque del primer periodo se considera que surge ya como producto de la preocupación de la medicina por la conducta y por el resultado en la salud. Entonces, en este enfoque encontramos a una educación para la salud más basada en el comportamiento. Ya no es una cuestión de prescripción, sino que se concibe como una serie de intervenciones destinadas más que nada a facilitar cambios en la conducta y en los estilos de vida. El objetivo entonces es conseguir comportamientos saludables y proporcionar información como parte de este proceso. Dentro de los modelos educativos más representativos de estos enfoques están el modelo basado en las creencias en la salud, que en este subyace el supuesto de que las creencias de las personas influyen de manera significativa en la toma de decisiones que adoptan en relación con la salud, en la aceptación de medidas preventivas recomendadas por las autoridades sanitarias y en la cooperación con planes terapéuticos propuestos por el grupo médico. Este modelo contempla la necesidad de algún tipo de estímulo a la acción, ¿sí? Para que la nueva conducta se pueda poner en marcha. Entonces, este estímulo sería la información que proporcionan las instituciones de la salud para que haya una modificación o un cambio en la conducta. Por otro lado, tenemos el modelo basado en la comunicación persuasiva, ¿sí? Que es más conocida con sus siglas en inglés CAP, que tiene que ver con conocimientos, actitudes y prácticas. Este modelo parte del supuesto de que las actitudes condicionarían los comportamientos. Según este modelo, basta con proporcionar a los individuos, a los grupos y a las colectividades una información real, veraz, comprensible, con el objetivo de cambiar esos conocimientos, lo cual va acompañado del cambio de actitud, a que a su vez seguiría un cambio en el hábito, ¿sí? Y además le permitiría adoptar un cambio nuevo, ¿sí? Una actitud nueva, una concepción causal de esta actitud. Sin embargo, se sobreestima, ¿sí? Esta capacidad real de los medios de comunicación, ¿sí? Ya que son ellos los que transmiten estos cambios, y no se toma en cuenta que la actitud es solo uno más de los factores que pueden determinar el comportamiento. Por último, tenemos el modelo PRECEDE, que es considerado como un modelo, digamos, para planificar las intervenciones de salud. Este modelo va a consistir en una guía para la realización de un diagnóstico epidemiológico y social, y trata fundamentalmente de identificar las necesidades prioritarias de la salud de una comunidad y distinguir aquellos factores internos que predisponen al individuo. Es decir, chicos, hay un micrófono abierto. ¿Y lo podemos cerrar?
Les decía que esto trata de distinguir los factores internos que van a predisponer al individuo, como son las percepciones, como son las experiencias, como son los conocimientos, las actitudes, las prácticas. Por otro lado tenemos esos factores que lo hacen posible, por ejemplo, el medio ambiente. Y por otro lado tenemos aquellos factores que son de refuerzo, es decir, de recompensa o castigo en función de si esto se pone en marcha o no, que van a influir obviamente en el comportamiento que se pretende adquirir o incorporar. Este modelo señala que deben tenerse en cuenta los recursos que se dispone para poder llevarlo a cabo. Y el diagnóstico va a dar lugar a una serie de objetivos educacionales que en el supuesto de lograrse tienen un gran impacto en los objetivos del comportamiento. ¿Vamos bien hasta ahí? Bueno, sigo. Si ustedes recuerdan, después de muchas idas y vueltas, después de un montón de discusiones en relación a la educación para la salud y a la promoción de la educación para la salud, viene un impulso importante otorgado a la educación para la salud en nuestro país durante los años 1960, ¿sí? La impronta de la Organización Mundial de la Salud y de la Organización Panamericana de la Salud se reflejó en las ayudas financieras que se fueron concentrando en el otorgamiento de becas de formación para aquellos expertos argentinos en el exterior y también de becas a los auxiliares en el interior del país, en la organización de encuentros nacionales o internacionales sobre esta disciplina, en la asistencia de ciertos consultores para el desarrollo de investigaciones y de una experiencia piloto, más bien comunitaria y escolares, en la creación de ciertos resortes legales, como fue la ley 15.767, que fue de interés nacional de lo que era la educación sanitaria. Y además de dispositivos editoriales, ya sean de informes técnicos, revistas de salud pública y revistas que fueron especializadas en la institución sanitaria. En 1960, el Departamento de Educación para la Salud, bajo la dependencia del Ministerio de Asistencia Social y Salud Pública de la Nación, comienza a publicar una revista llamada El Educador Sanitario. Y en 1970 esta revista toma un giro editorial y comenzó a publicarse bajo otro título que era el de Educación para la Salud, ¿sí? Anunciando, digamos, de alguna manera, a partir de este mismo título, transformaciones técnicas y la pertinencia, digamos, de una nueva concepción disciplinar en el marco de este modelo internacional de la salud pública. Según la editorial, entonces, el retorno de esta revista en el 70, bajo el título de Educación para la Salud, se debía a un reordenamiento de los lineamientos generales de la doctrina, enfocados fundamentalmente en lo que eran las ciencias de la conducta y las ciencias de la educación. Desde este enfoque, la salud fue definida como un equilibrio dinámico entre el sujeto y el medio natural y social, y tenía que ser coherente con una nueva concepción disciplinar y metodológica. Podemos decir que este viraje discursivo manifestaba de alguna manera la necesidad de despojar al término sanitario de esta connotación más intervencionista, ¿sí? Una visión más heterónoma y más verticalista. Por otra parte, implicaría, digamos, la responsabilidad y el autocuidado de la salud a través del proceso educativo. Estos nuevos lineamientos tenían que ser
compatibles con lo que son los umbrales ideológicos de la realidad argentina de la época, y de esta óptica las escuelas fueron vistas como los centros ideales y los centros promotores de la salud comunitaria. En sucesivos números, la revista reservó como un espacio para poder difundir los avances de una investigación realizada en las escuelas primarias entre 1969 y 1970, denominada Actitudes, Opiniones y Conocimientos de Docentes, Padres y Alumnos frente a la salud y a la educación sanitaria. La pesquisa que se hizo a nivel federal tenía el propósito de poder regionalizar los objetivos y las acciones de los programas de educación para la salud. Por lo tanto, tenían que estructurarse según el perfil endémico, las epidemias más urgentes y los recursos disponibles en cada provincia o en cada región. Las actitudes y las prácticas que se pretendían sondear respecto de estas temáticas demostraron como un delineamiento de la política de sanidad pública argentina en torno a lo que eran las áreas programáticas sugeridas en este segundo decenio de las Naciones Unidas del desarrollo en las Américas, es decir, en este marco de emergencia del modelo de la atención primaria en la salud. En efecto, esta investigación fue como la antesala para la firma del convenio Argentina 3400 entre el Gobierno de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud, que fue destinado fundamentalmente al desarrollo y a la evaluación de aquellos programas escolares en salud. Se formaron entonces comisiones interministeriales, y a partir del 72 se decretó la incorporación obligatoria dentro de las escuelas, ¿sí?, dentro de las unidades curriculares en salud, a los programas escolares de los establecimientos estatales. Y también se incorporó en el último año del nivel de enseñanza secundario, donde se reemplaza como experiencia piloto lo que era en aquel momento la asignatura higiene por la asignatura educación para la salud. Al ser la educación para la salud una disciplina muy joven, que forma parte integrante de lo que son las ciencias de la salud desde hace apenas 50 años, tuvo que ir adaptándose, al igual que otras disciplinas relacionadas a la salud, a esos cambios que fueron ocurriendo en el patrón de mortalidad y morbilidad, ¿sí? Así también a la manera de poder enfrentarse a la multitud de factores ligados al estilo de vida que fueron, digamos que, condicionando los problemas de salud. El fundamento, digamos, de la EPS tradicional lo constituía la concepción biomédica de la salud y de la enfermedad, con lo cual el objetivo consistía en prevenir la enfermedad, pero fundamentalmente lo que es la enfermedad infecciosa. En cambio, en la educación para la salud actual se basa en esta concepción más holística de la salud, que reconoce el peso importante a los factores conductuales como determinantes de la salud, y su objetivo va a consistir en mantener y en promocionar la salud, haciendo hincapié tanto en las conductas de las personas como en el ambiente. Según Lawrence Green, a pesar de un gran número de definiciones sobre la educación para la salud y la educación sanitaria, digamos, en principio podemos distinguir dos corrientes ideológicas: aquellas que consideran una definición que debería ser válida según el sector de intervención, es decir, el hospital, la escuela, el trabajo, y aquellos que creen en la existencia de un proceso idéntico aplicable a cualquiera sea el lugar de intervención, ¿no? El que interviene y el que participa. Siempre debe ser el mismo. En esta segunda categoría, una definición
se distingue del resto y se trata fundamentalmente de la de Lawrence Green, quien va a plantear que la educación para la salud es toda aquella combinación de experiencias de aprendizaje planificada, destinada a facilitar los cambios voluntarios de comportamientos saludables. Y esta definición, ¿por qué la mencionamos? Porque es sumamente importante, porque es reconocida actualmente como una de las definiciones más completas, ya que lo que hace es sentar las bases para una buena práctica de la educación sanitaria. Y es importante que podamos como analizar las distintas partes de esta definición. Por ejemplo, la utilización de la palabra combinación denota una importancia de lo que es la complementariedad de los métodos educativos, donde cada método se corresponde con ciertos objetos de aprendizaje. Entonces, la combinación de estos métodos nos va a permitir alcanzar ese conjunto de objetivos del proyecto de educación para la salud. Por otra parte, se habla de experiencias de aprendizaje, y esto equivale a decir que se acentúa el hecho como de domesticar un comportamiento y experimentar situaciones de aprendizaje. ¿Qué nos permite esto? Esto nos permite integrar los aspectos cognitivos, es decir, aquellos aspectos que tienen que ver con el conocimiento, aspectos afectivos que tienen que ver con las actitudes y los valores, y aspectos psicomotores que tienen que ver con las habilidades, es decir, todos aspectos relativos al conocimiento que se pretende que sea adquirido o que sea realizado. Se habla también de aprendizajes planificados, y esto acentúa un proceso de reflexión sistemática previa a la elaboración del proyecto de educación para la salud. Por otra parte, se habla de facilitar, digamos, esto sitúa al rol del educador ahí donde tiene que estar, ¿sí? Es decir, facilitando los cambios voluntarios del comportamiento. Y este cambio voluntario del comportamiento lo que hace es especificar primeramente que todo individuo posee un modo de vida que está condicionado por su herencia, condicionado por su desarrollo, condicionado por la cultura y por su entorno. Por lo tanto, esta persona tiene sus propios comportamientos, sus propias actitudes, sus valores, sus experiencias y sus conocimientos. Entonces, el valor o el rol de la educación para la salud tiene que ser poder facilitar los cambios en los estilos de vida, pero de forma voluntaria. Por último, se habla de comportamientos saludables, y esto tiene que ver con que los comportamientos que se quieren conseguir en un proyecto de educación para la salud son todos esos comportamientos que nos permitan mejorar la salud. Así todos los responsables se ven implicados en estos proyectos porque de alguna manera todos tienen una gran influencia sobre la salud por sus acciones a nivel del entorno, a nivel de las condiciones de vida y al nivel de los servicios de la población. Y entonces empezamos a meternos con cómo empezamos a hacer una promoción de la salud. Y la promoción de la salud se concreta a través de todas aquellas medidas que están dirigidas no a una enfermedad o a un trastorno particular, sino que tiene que servir para poder mantener la salud y el bienestar. Es decir, que pretende aumentar los determinantes de salud, ¿sí? A diferencia de lo que es la prevención, que pretende detener las causas de los problemas, y a diferencia de lo que son los tratamientos, que lo que pretenden es recobrar la salud. Todo esto tiene que ver, por supuesto, con lo que es la atención primaria de la salud, que tiene que ver con aquellos instrumentos que sirven a los profesionales y a la población para conseguir de esta la capacidad de controlar, mejorar y tomar decisiones
con respecto a la salud y la enfermedad. Para planificar las acciones de salud en forma más adecuada, es útil considerar tanto el perfil de la demanda espontánea y el de las necesidades reales de la población. También es importante tomar en cuenta el perfil de los recursos existentes en cada población. Cuando estos tres elementos aparecen combinados, se llega a una concepción de niveles de atención que se puede, digamos, traducir gráficamente en una pirámide, ¿sí? Donde la base representa la demanda y las necesidades de la población y la altura va a representar la complejidad de las acciones. En este modelo piramidal aparecen tres niveles de atención de salud, algo que ustedes ya conocen un montón, que es el nivel primario, el nivel secundario y el nivel terciario. Pero en este punto, en el punto de lo que es educación para la salud, a nosotros nos interesa fundamentalmente el nivel primario, ¿sí? ¿Por qué? Porque es el que constituye la puerta de entrada al sistema de salud, ¿sí? E incluye a todos los locales que son inicialmente buscados por la población. Habitualmente estos son los puestos o los centros de salud, pero pueden ser las clínicas más especializadas, los hospitales, digamos, todo lo que tenga que ver con los centros de salud o los sistemas con un bajo nivel organizativo. En otros términos, es esta asistencia sanitaria esencial que se presta en aquellos lugares donde se solicita, ¿no? Y que emplea métodos prácticos, obviamente científicamente fundados, y que están socialmente aceptados. Y esto es el resultado accesible a todos los miembros de la comunidad y a un costo, obviamente, que el país y la comunidad puedan soportar. Entonces, en este punto, la prevención primaria va a incluir como dos áreas definidas de acción. Un área que tiene que ver con la promoción de la salud, con esas actividades de educación para la salud, el mantenimiento de buenos estándares de nutrición, atención al desarrollo, implementación de todas las medidas destinadas a la preservación y a la conservación de la salubridad ambiental, etc. Y por otro lado, lo que tiene que ver con la protección específica que va a incluir aquellas actividades como son la inmunización, la protección contra riesgos ocupacionales, la protección contra accidentes, prevención contra las carencias nutricionales, entre otras. Entonces, en la atención primaria de la salud se va a entender a la educación para la salud como un instrumento que sirve a los profesionales y a la población para conseguir la capacidad de controlar, de mejorar y de tomar decisiones para su salud-enfermedad, previniendo la enfermedad. El objetivo de la educación para la salud fundamentalmente es mejorar la salud, obviamente. En general, existen, como fuimos diciendo, tres sectores de la salud que pretenden mejorarla, que son la promoción, la prevención de los problemas de salud y el tratamiento de los problemas de salud. El rol que va a tener la educación para la salud se va a situar en cada uno de estos sectores, ¿sí? Y esto implica tratar de facilitar los cambios de conducta, pero de una forma voluntaria, tanto en los responsables, pero también en los técnicos, ¿sí? Y también en la población. Entre sus objetivos está la necesidad de incidir fundamentalmente sobre el medio ambiente social inmediato al individuo y poder generar y modificar comportamientos en el sujeto ya enfermo, ¿sí? Y esto lleva a una implicación de la comunidad en todas las fases del proceso educativo. A ver, en definitiva, el rol va a consistir en poder facilitar el aprendizaje de conductas destinadas a disminuir los factores de riesgo o aumentar los factores de protección. Por otro lado, el rol también es el de facilitar el aprendizaje de conductas
destinadas a detectar los problemas de salud, así como facilitar el aprendizaje de estas conductas que conduzcan a la prevención de recaídas de un problema de salud. Una vez que podemos entender qué es la educación sanitaria, es importante poder responder a esta pregunta, y es, ¿quién es el educador sanitario? Podemos decir, en un sentido amplio, que se entiende por agente de educación sanitaria a toda persona de la comunidad que de alguna manera contribuye a que los individuos y los grupos desarrollen conductas positivas de salud. Entonces se reconoce que hay una serie, por supuesto que hay una serie de profesionales que por sus conocimientos y por sus propias actividades tienen como más facilidades para transmitir el mensaje de salud a la población, ¿no? Y entre ellos tenemos profesionales sanitarios, especialidades médicas, enfermeros, agentes sanitarios, pero también hay otras disciplinas que no son sanitarias que influyen en esta transmisión, especialmente la enseñanza y también los medios de comunicación social. Es cierto que algunas personas están especialmente adiestradas para hacer una labor de educación sanitaria. Podemos decir que estas personas son especialistas, pero puesto que todo agente de salud se ocupa de ayudar a la gente, de ayudar a mejorar sus conocimientos y sus técnicas sobre salud, todos deberían participar de lo que es la educación sanitaria en su trabajo. Y esto es desarrollando actividades de educación sanitaria, todos los agentes de salud pueden aumentar la eficacia de la atención de salud. Los agentes de salud entonces tienen que comprender también que con su ejemplo van a contribuir a educar a los demás. Para todo esto, la educación para la salud persigue, digamos que fundamentalmente, la integración y la participación del propio interesado en lo que es el proceso de salud. Pues hay un micrófono abierto. Les decía entonces que la educación para la salud va a perseguir esta integración y la participación del propio interesado en lo que es el proceso de salud. ¿De qué manera? Fomentando en todo momento la toma de decisiones propias y la involucración en su propia salud, de tal manera que los profesionales sanitarios van a ser aquellos facilitadores de la información y de los instrumentos que permiten mejorar la salud del ciudadano. En este punto podemos decir que los profesionales sanitarios no se tienen que limitar a cuidar, sino fundamentalmente o como una función complementaria, tienen que educar y participar en el proceso de salud del individuo. ¿Pero de qué manera? Permitiendo que sea el propio individuo el que tome sus decisiones una vez que fue informado y que se le facilitaron todos los elementos de comprensión y de actuación más adecuados. Por lo tanto, la educación para la salud supone un cambio fundamentalmente en la actitud de los profesionales sanitarios, así como en las aptitudes, debiendo tener como objetivo básico el poder promover conductas positivas, favorecedoras de la salud en general, cambios medioambientales que ayuden a modificar comportamientos, un autocontrol y los autocuidados enseñados a los ciudadanos, y capacitar a los individuos a tomar sus propias decisiones por medio de la participación activa en el proceso de salud. Por eso podemos decir que el campo de acción de la educación para la salud lo va a constituir toda la comunidad, tanto de forma grupal como de forma individual.
podemos considerar entonces los campos de acción de la educación para la salud desde dos perspectivas distintas, ya sea atendiendo a lo que es el estatus salud-enfermedad o bien a las etapas del ciclo vital. De acuerdo a esto podemos distinguir dos campos de educación, uno dirigido a la población sana, con capacidad de autocuidado, y otro dirigido a la población enferma, orientada a la recuperación de la salud. En cuanto a lo que es el estado de salud o de enfermedad de la población, a quien va dirigida la intervención educativa, podríamos considerar útil esta clasificación para poder establecer objetivos de los programas. Sin embargo, desde el punto de vista más operativo, las dificultades empezarían al tratar de definir quién es sano y quién es enfermo, ¿sí? Ya que en la realidad esta diferencia no es siempre tan objetivable. Entonces, a efectos de la educación para la salud, podríamos adoptar el concepto social del término, ¿sí? Aceptando como sano aquel individuo, aquella persona que es capaz de llevar a cabo normalmente todas sus capacidades sin precisar de cuidados asistenciales, en tanto que el enfermo sería aquel al que la sociedad le confiere este estatus por tener más o menos limitadas sus competencias a causa de una enfermedad. Lo que suele coincidir con la necesidad de recibir cuidados asistenciales. Entonces, es por ello que en lo que es la literatura anglosajona se conoce a los sanos como aquellos consumidores, consumers, y a los segundos como los patients, los pacientes. Tanto el grupo de población sana como el grupo de población enferma tiene derecho de beneficiarse de las acciones de la educación para la salud, ¿sí? Cualquiera que sea del medio en el que se encuentren, pero tienen que tenerse muy en cuenta las necesidades de poder respetar las normas de coordinación entre los diferentes ámbitos de actuación, ¿sí? No se consideran estos como compartimentos estancos, sino que están estrechamente interrelacionados y son complementarios. Entonces, es fundamental que todos los contenidos abordados en los diferentes ámbitos de actuación sean coincidentes, evitando mensajes contradictorios, por ser esto un elemento como más nocivo del proceso de consecución o de modificación del comportamiento esperable. Entonces, hasta ahora vinimos definiendo qué era la educación para la salud, algunos objetivos, algunas formas de emprender o de tener en cuenta la educación para la salud, y ahora nos vamos a empezar a adentrar en lo que es más bien la metodología educativa, ¿sí? Y esto tiene que ver con 4 objetivos. Y para la consecución de estos 4 objetivos básicos de la educación para la salud, que tienen que ver con informar a la población, insertar la salud como valor, promover conductas sanas y modificar las nocivas, los distintos agentes de salud tienen que poder elaborar mensajes lo suficientemente claros y persuasivos como para llegar a la población, ¿sí? Y este procedimiento, mediante el cual los mensajes llegan a la comunidad, recibe el nombre de métodos de educación para la salud. Ya en 1954, el Comité de Expertos de la OMS en Educación para la Salud dividió los métodos en 2 grandes grupos, clasificándolos según la relación que se establecía entre el educador y el educando. De esta forma podemos distinguir métodos bidireccionales o socráticos, en los que digamos que existe un intercambio activo entre el emisor y el receptor. En el ámbito de la educación para la salud, los 2 métodos bidireccionales por excelencia
están constituidos por una, digamos, una entrevista terapéutica personalizada y la discusión grupal. Por el otro lado tenemos los métodos unidireccionales. En estos métodos no hay esa posibilidad de interacción entre el emisor y el receptor, por lo que el receptor, digamos, no intercambia información ni puede terminar aclarando sus dudas. Y se consideran unidireccionales, por ejemplo, a los medios de comunicación de masas, ¿sí? Donde transmiten toda la información, pero no hay una forma, no hay una manera de interactuar con esto. Dentro de lo que son estos métodos tenemos también los métodos directos, que están dirigidos en general a los individuos y a los grupos, entre los que existen una relación más directa entre el emisor y el receptor. Y generalmente utiliza la palabra hablada con el apoyo de aquellas técnicas más didácticas, medios o recursos técnicos. Y los métodos indirectos son aquellos que están dirigidos al individuo, a los grupos o a la población en general, y en los que existe más bien una distancia en tiempo y espacio entre el emisor y el receptor. Y generalmente utiliza como una gran variedad de recursos o medios técnicos que están más bien combinados. Para lograr una buena educación para la salud y un buen abordaje de aquellos programas que podemos implementar o llevar adelante, existen como diferentes etapas en un proceso que es el preliminar, ¿sí? Y estas distintas etapas en este proceso de intervención en la comunidad tienen que ver con acciones de salud en la comunidad. Y estas acciones pueden ser de dos tipos, más bien clínicas, ¿sí? Y especialmente comunitarias. Ambas están programadas de acuerdo con una secuencia. Esta secuencia tiene que ver con un examen preliminar de la comunidad que va a consistir en una primera identificación de las necesidades de salud que presente la comunidad, ¿sí? en rigor a lo que es la salud en general. Y también en el relevamiento de los recursos que ya existen dentro de esa comunidad para poder atender esas circunstancias. Este examen lo que permite es determinar en forma más o menos aproximada cuáles son los problemas prioritarios que merecen ser explorados con mayor detalle, digamos, a través de la acción que le sigue. Para eso necesitamos hacer lo que es el diagnóstico comunitario y en esta etapa se estudia ya la distribución de un trastorno en la comunidad y cuáles son las condiciones determinantes de este trastorno. Su control o modificación va a ser como el objetivo central que va a intentar lograr el programa. Luego de que tenemos ya este diagnóstico, podemos empezar a pensar en un plan de acción o en el programa en sí mismo, ¿sí? Que en su concepción se va a otorgar importancia a determinadas características, como lograr un máximo impacto, es decir, eficacia, de este programa, con un mínimo costo, ¿sí? Que sea eficiente, y asegurando que los más necesitados puedan ser los más privilegiados con los mayores beneficios del programa, es decir, que sea equitativo para todos. Cuando nosotros ya tenemos definidas estas cuestiones, vamos a ir a implementar el programa. Y esta es la etapa en la que se va a buscar la estrategia más apropiada para poder poner en práctica dicho programa. Para eso vamos a procurar que la comunidad sea receptiva y que pueda participar activamente de una u otra manera, ¿sí? Y la implementación del programa va a presentar como dos componentes. Por un lado, todas las actividades de intervención que van a estar dirigidas a la comunidad y por el otro va a ser la organización de un registro de estas actividades que eventualmente nos va a permitir efectuar una evaluación.
Mientras tanto, también tenemos que hacer una vigilancia del estado de salud de la comunidad para ver cómo va impactando o no este programa que vamos implementando. Y eso también implica hacer una evaluación de la asistencia provista, es decir, que los resultados obtenidos en estas dos acciones nos van a ofrecer la información necesaria para poder encarar lo que es la última etapa, que es poder tomar nuevas decisiones, efectuar nuevas decisiones, tanto con respecto al curso del programa en ejecución como a otros aspectos que pueden ser necesarios de considerar si hay que implementar nuevas acciones o hay que modificar el programa, ¿sí? En función de cómo fuimos vigilando y evaluando la funcionalidad del programa. Todo esto implica, a su vez, hacer una planificación educativa, ¿sí? Y la planificación es esa tarea que realiza todo docente, esto es una definición general, ¿no es cierto? La planificar implica hacer una tarea para darle curso ya sea a una carrera, a una unidad académica, a una clase, a una charla educativa. Y esta planificación tiene como fin anticiparse a los sucesos que ocurren en el proceso de enseñanza y aprendizaje, minimizando de esta manera las posibilidades de que haya algún error y aumentando las posibilidades de éxito en la transmisión. La planificación va a estar conformada por distintas etapas. Por un lado está el diagnóstico, ¿sí? Que tiene que ver con una tarea que se va a anteponer a la planificación y está formada por, primero, caracterizar al destinatario, a quien va dirigida mi clase o mi charla, y también poder determinar cuáles son las prioridades, que es lo prioritario que yo tengo que poder transmitir. Por otro lado está lo que es la planificación propiamente dicha, que está comprendida por lo que es la formulación de los objetivos, la selección de los temas y de los contenidos, la selección de la bibliografía, la selección de las actividades o estrategias, selección de recursos, evaluación, cronograma, ¿sí? El otro paso es la ejecución o la conducción ya del aprendizaje o de la enseñanza, que va a comprender a aquella enseñanza como el aspecto central del rol del docente, que implica un nivel de planificación referida a la situación propiamente dicha de la enseñanza y del aprendizaje. Y esto implica también lo que es el vínculo entre aquel que transmite y aquel que recepciona, ¿sí? Aquello que quiero que le llegue. Por lo tanto, por último, digamos, queda lo que es la evaluación, que lo que va a hacer es asumir diferentes tipos y diferentes formas para ver cómo aquello que quise transmitir llegó y se recepcionó. Para todo esto, es decir, todo lo que tiene que ver con la transmisión de la educación para la salud, la forma en que transmito, es muy importante tener en cuenta lo que es la participación comunitaria en salud. Pero primeramente lo que tenemos que poder entender es qué es la comunidad. Desde esta perspectiva podríamos también revisar este concepto cuando hablamos de la participación, ¿sí? Y de la participación comunitaria en salud específicamente. Desde el punto de vista de la atención primaria de la salud, podríamos decir que una comunidad es un grupo de personas que vive en un espacio de referencia de un centro de salud que tiene unas características culturales, valores e intereses determinados y que comparten una historia, ¿sí? Y que a partir de todos estos elementos comunes piensan y se expresan socialmente a través de sus comportamientos de una forma más bien homogénea y previsible. En la realidad, más allá de
en los elementos comunes, que de hecho es muy posible que puedan existir, también se dan en esos mismos grupos sociales profundas desigualdades y diferencias que están producidas por lo que son los determinantes laborales, los determinantes de ingresos económicos, educacionales, políticos partidarios y también de pertenencia a ciertas organizaciones intermedias de la comunidad que por ser muy dependientes de objetivos, muchas veces objetivos que no están definidos en la comunidad, causan ciertas divisiones y conflictos dentro de la comunidad. Y esto dificulta a veces la posibilidad de lograr ciertos acuerdos básicos para poder mejorar el perfil sanitario y la calidad de vida. Es muy importante entonces, frente a todo esto, la participación comunitaria en salud, que esto implica poder generar procesos de participación o poder promover una cultura de participación que contribuya a que los sujetos sociales sean solidarios, sean activos, comprometidos y sean responsables desde la asunción de un protagonismo importante como ciudadanos en la comunidad. Y es importante que se promueva a las personas a que se involucren en todo aquello que les afecta en definitiva de forma ya sea directa o indirectamente, y ayudar a esta población a cambiar esa actitud pasiva que solemos tener, una actitud pasiva y una actitud dependiente, por una actitud más proactiva, más interesada, más consciente, más allá de las diferencias al interior de cada comunidad. Entonces, en cuanto a esta participación comunitaria, podríamos decir que los mecanismos de participación van a presentar distintos niveles de injerencia, ¿sí? O de organización y de compromiso por parte de los integrantes de la comunidad, esperando que los actores del medio social ejerzan una influencia directa sobre el trabajo que realizan. Esto, obviamente, teniendo en cuenta también que para que la participación comunitaria en salud pueda darse efectivamente, no solo se tiene que actuar sobre los efectos de salud, sino también sobre un sistema de salud y sobre la política de salud que reproduce el Estado. Entonces tiene que considerarse los mecanismos de participación según una categorización que implique la conformación de bases sobre las cuales se pueda edificar una participación comunitaria sustentable en el tiempo. Por lo tanto, cuando hablamos de participación comunitaria en salud, el término participación significa favorecer la inclusión en todos los momentos de la elaboración de los planes o de los proyectos comunitarios, así como también la intervención de la población en todos los procesos de toma de decisiones en lo que es la ejecución de los programas. La participación comunitaria es fundamentalmente para promover cambios en el modelo de atención, centrados en la persona, centrados en la familia, centrados en la comunidad. Y representa la aceptación de que las personas y las comunidades puedan involucrarse activamente en el proceso de salud, enfermedad, atención, desde la detección de las necesidades y desde la elaboración de propuestas hasta la ejecución y la evaluación de las mismas. En la Carta de Ottawa ya aparecen los primeros lineamientos necesarios para poder realizar la promoción de la salud con éxito. Y estos lineamientos fueron ratificados en la segunda
conferencia realizada ya en 1988. Desde un marco de promoción de la salud en el que se encuadra a la educación para la salud como el elemento clave, esta sería una forma concreta de trabajo que está fundamentalmente orientada hacia la adquisición por parte de la población de aquellos conocimientos y de aquellas habilidades para intervenir en las decisiones que tengan efectos sobre la salud. En síntesis, lo que se plantea en relación a estos lineamientos es, de alguna manera, la elaboración de políticas públicas saludables, la creación de ambientes favorables, reforzar la acción comunitaria, así como desarrollar aptitudes personales y reorientar los servicios de salud. Siguiendo entonces con la promoción de la salud, tenemos que decir que es muy importante que esta promoción sea integral y que sea intersectorial. Para realizarla se necesita entonces la participación de todos los sectores. No es el sector salud el único responsable en esta promoción. Este tiene que actuar, digamos que el sector de salud es el que tiene que actuar con un liderazgo, estableciendo esas alianzas intersectoriales y esos compromisos políticos que puedan facilitar la movilización de los recursos para lo que es la construcción social de la salud. Específicamente, en el continente latinoamericano, la promoción de la salud presenta cada día más posibilidades, porque son más los gobiernos que asumen como compromiso el bienestar de sus poblaciones. Para esto hay determinadas herramientas de promoción de la salud y entre las herramientas, digamos, más necesarias para poder realizar esta promoción están la información, que es la que nos va a ofrecer esos elementos para poder concientizar a los decisores y a otros actores sociales en relación con los hechos y con factores que van a influir en el estado de salud de la comunidad. La comunicación en salud, que tiene que ver con un proceso en el que se realizan y que se transmiten aquellos mensajes y está basado en las investigaciones sobre el usuario para poder promover la salud de los individuos y de las comunidades. Y por último tenemos la educación para la salud, que lo que hace es facilitar el aprendizaje a partir de experiencias que van a contribuir al logro de estos conocimientos. Estas herramientas están estrechamente relacionadas entre sí y se van complementando una con las otras, si no es que funcionan de manera aislada, pero sí tienen un carácter sistemático donde cada una va a contribuir a la promoción de la salud. Si consideramos la promoción para la salud como un proceso educativo de enseñanza y aprendizaje, a partir del cual la comunidad, digamos que logra ejercer un control de la salud y elevar su nivel, lo hace a partir de que puede utilizar los recursos disponibles según las condiciones de vida que posee y la transformación de sus hábitos y de sus costumbres en estilos de vida más saludables, ¿sí? Entonces, podemos entender que la educación para la salud va a constituir un elemento fundamental en el proceso de promoción de la salud. Recordemos que ya la Organización Mundial de la Salud define a la educación para la salud como esa disciplina que se ocupa de organizar, de orientar y de iniciar los procesos que han de promover experiencias educativas que son capaces de influir favorablemente en los comportamientos
en las actitudes, en las prácticas del individuo y de la comunidad con respecto a su salud. Para todo esto, la educación para la salud tiene ciertos objetivos, ¿sí? En este contexto en el que venimos hablando, tiene fundamentalmente como objetivo el de transmitir conocimiento, ¿sí? Un conocimiento que motive y que potencie el saber hacer, fundamentalmente, así como el desarrollo de conductas que van a estar encaminadas a la conservación de la salud del individuo, ¿sí? Del individuo, de la familia, de la comunidad, para poder lograr un cierto estilo de vida más saludable. Por lo tanto, debe ocuparse de que las personas puedan conocer, puedan analizar las causas sociales, económicas, ambientales, que influyen negativamente en la salud, ¿sí? Y que puedan desarrollar habilidades que llevan a una situación en la que las personas deseen vivir sanas, sepan cómo alcanzar un nivel de salud, hagan lo que necesiten, ya sea de manera individual o colectivamente, para poder mantener la salud y busquen ayuda cuando lo necesiten. Entonces, la educación para la salud, que pretenda hacer hincapié solamente en la información acerca de la repercusión, digamos, de los distintos comportamientos de salud, está destinada al fracaso, ¿sí? La educación para la salud, que está orientada a los distintos grupos de población, por lo que constituye un elemento esencial para que los ciudadanos puedan prevenir, afrontar de una manera más autónoma sus propios problemas de salud y de su entorno, les va a ayudar a conocer y a comprender la necesidad de poder potenciar actitudes que permitan adquirir hábitos y comportamientos sanos, comportamientos seguros, y poder afrontar la posible enfermedad ya en un ambiente de mayor normalidad. Entonces, podemos decir que, de alguna manera, la clave para que una persona pueda decidir estar sana es primero que tenga conocimientos precisos, conocimientos fiables sobre cómo alcanzar un buen estado de salud y fundamentalmente sobre los riesgos para la salud que presentan en su vida cotidiana. Y segundo, que pueda disponer de conocimientos que le permitan realizar, digamos, las mejores elecciones posibles y a su vez ponerlas en práctica. Y por último, fundamentalmente, es que sepa de qué manera puede disfrutar de una vida, una buena salud personal y qué es lo que le hace falta para que su familia pueda sostener y mantener esta vida más saludable. Anteriormente habíamos hablado de métodos en la educación para la salud, pero fundamentalmente el método que aplica la educación para la salud se va a basar en la identificación de las necesidades educativas y para satisfacerlas a partir de estos programas educativos que se van a insertar y se van a combinar con aquellos requisitos establecidos para lograr una promoción de la salud a escala social. La educación entonces para la salud, digamos, es una tarea de una dimensión que trasciende el hecho de transmitir información y se relaciona con esa acción comunitaria para lograr una participación activa. Entonces, de esta manera, de ver esta manera de poder entender o de ver esta educación, establece un propósito y hacia dónde debe dirigir las acciones. Esta participación implica responsabilidad, implica integración, implica un sentido de pertenencia e implica la capacidad de organización con el fin de que se puedan compartir las experiencias
y de que se puedan mejorar los conocimientos mediante ese esfuerzo individual, esfuerzo grupal para poder elevar el nivel de salud. Para todo esto existen una técnica como una herramienta educativa. Las técnicas que se utilizan tienen que ver con instrumentos y con medios que le van a permitir al profesional de la salud comunicarse con las personas y lograr su participación para la adquisición del conocimiento, lo cual va a propiciar la toma de conciencia, ya que lo que permite es la modificación de hábitos y de esas conductas insanas y las va a intentar convertir en conductas más saludables, ¿sí? Entonces, para seleccionar estas técnicas tenemos que tener presente que puedan potenciar la adquisición de las habilidades sociales, la solución de conflictos y la competencia en la comunicación, que incidan en la responsabilidad y en la autoestima y en la toma de decisiones, y por otro lado que faciliten la práctica de las habilidades aprendidas. Por otra parte, para que una técnica sirva como una herramienta educativa, se necesita conocer sobre el tema que se va a transmitir, que sea usada con un objetivo concreto, implementarla, digamos, de acuerdo con los participantes con los que se está trabajando. También es muy importante conocer el cuándo y el cómo se debe utilizar y aplicarla en el momento oportuno. Y esto implica además conducirla correctamente, y esto es tener presente las funciones y las responsabilidades de aquel que va a coordinar esta actividad. Para utilizar una técnica, digamos, se requiere la imaginación y la creatividad, y nunca debe seguir de una manera mecánica el procedimiento establecido para realizarla, ya que en cada momento que la vamos a utilizar o a la población con quien la vamos a aplicar, va a ir cambiando y modificándose, lo cual requiere un cambio desde esta mecánica o desde este procedimiento. Respecto de estas técnicas educativas, podemos decir que se van a clasificar en individuales o en grupales. Dentro de las individuales se encuentran la entrevista, la demostración, la charla educativa, y dentro de las grupales, las más conocidas son el panel, la mesa redonda, las técnicas dramáticas o de dinamización de grupos. Entonces, dentro de las individuales, una de las más importantes, o la más común, mejor dicho, es la entrevista, que tiene que ver con un proceso de interacción social entre dos personas al menos, ¿sí? Las cuales una es el entrevistador y el otro es el entrevistado. Y el papel puede variar según el tipo de entrevista. Todas tienen alguna finalidad y esto va a determinar el carácter de la entrevista. Esto va a permitir poder penetrar en aspectos de la vida de los sujetos, ¿sí? De aquellos sujetos entrevistados, tales como las motivaciones o los intereses, los sentimientos, etc. Por eso es que la entrevista se considera muy útil para todo profesional cuando el objeto de trabajo sea el ser humano, ya que la entrevista no es una simple charla o una simple conversación, sino que implica una planificación, la cual tiene que tener objetivos previos que puedan responder a los intereses, teniendo en cuenta la información que necesitamos adquirir, ¿sí? Para poder prever cambios que se desean producir en el entrevistado como resultados finales de la atención al entrevistado. Por otro lado, dijimos que teníamos la demostración, que es una técnica donde se combinan la acción y la palabra, ¿sí? Donde
el que ejecuta la demostración, al mismo tiempo que explica, realiza la actividad que pretende enseñar. O sea, es un proceso simultáneo donde se hace y se dice al mismo tiempo, y la técnica es muy eficiente, pues, porque es una técnica que podríamos decir más bien audiovisual, donde el público percibe las explicaciones y puede obtener como una visión dinámica del asunto. Y por último, la charla educativa, que va a consistir más en una clase breve, en la cual quien da esa charla, quien expone un tema, lo hace de manera más bien específica. Generalmente estas charlas son económicas porque no necesitan de objetos costosos para su ejecución, basta con una sola presencia, con la sola presencia de quien da la conferencia, y permite en poco tiempo hacer una exposición bastante completa de un asunto determinado, llegando como a muchas personas al mismo tiempo. Digamos que no es la técnica ideal para cambiar hábitos y actitudes, porque acá es la persona escucha y manteniendo una actitud pasiva, puramente receptiva, independientemente de que al final pueda o no hacer alguna pregunta. Pero digamos que es una técnica que facilita rápidamente llegar con información a mucha gente. Por otro lado, dijimos que dentro de las técnicas grupales teníamos el panel, que ya hablamos acá de un grupo de expertos que comenta un tema ante una audiencia y se utiliza generalmente para tratar temas de interés general, ¿sí? De manera que puede ser con cierta espontaneidad o de manera más informal. La mesa redonda tenemos también, que tiene que ver ya con un grupo de expertos que hablan de puntos de vista divergentes, es decir, donde se puede generar una discusión temática que puede ser muy interesante. Tenemos las dramatizaciones, que esto es muy interesante porque son técnicas propias de la psicología social y se emplean muchísimo en educación para la salud en el trabajo con grupos, con, digamos, la finalidad de orientar a estos grupos para que puedan comprender un problema o conozcan de una técnica, y el uso más frecuente es el llamado psicodrama o sociodrama, ¿sí? Donde a partir de una situación en particular, de una temática en particular, se pone en acción como si fuera un escenario, ¿sí? Como si fuera una película en ese momento, un teatro, ¿sí? Se pone en acción esa problemática. Es muy interesante el trabajo del psicodrama. Y por último tenemos lo que es la discusión en grupo, que esto se llama dinámica de grupo. También es una técnica súper interesante, es una técnica también colectiva con la que se pueden lograr una participación activa de todos los miembros, fundamentalmente aquellos a los que va dirigido el mensaje de salud. Y es precisamente esta técnica la que promueve un aprendizaje como más efectivo. Hasta aquí llegamos con la transmisión de la clase de hoy. Como pregunté si tenían preguntas, hubo silencio total, decidí seguirla hasta el final, a ver si esto les había generado alguna pregunta, si les resultó clara la clase. Sí, profe, estuvo clara, se ¿Sí? entendió. Bueno, esta es más o menos la síntesis de toda la materia, ¿sí? Tratando de apuntar a lo que van a ser las preguntas dentro del final. ¿Tienen alguna otra duda, alguna otra pregunta? No, yo lo entendí todo. Buenísimo.
Bueno, chicas, entonces vamos a cerrar con la clase de hoy. Cualquier cosa voy a dejar un foro para que puedan preguntar cuestiones que tengan que ver con el examen final. Acuérdense que mañana cierra la posibilidad de los recuperatorios. Si alguien tiene dudas, puede fijarse en el Excel que está subido en el aula para ver si tienen que entregar algo. Yo cuando finalice... Profe, una consulta. Sí, El trabajo en grupo, nosotros teníamos que rendir el 3, creo. ¿Había que mandarlo todo o una sola? una sola con, eso sí, pongan bien clarito el nombre de cada una de las integrantes y el documento, ¿sí? Para que yo después les cargue las notas a cada una. ¿Mm? Bueno, dale. Buenísimo. ¿Alguna Bien, otra era una pregunta? mía. ¿Mónica? No, estaba mirando si había algún foro, pero no. Estaba No, mirando las ahora se notas. los voy a abrir. Tengo todo aprobado, pero estaba... No, bien, listo. No, nada. antes de que abriera el foro de los recuperatorios, el espacio de los recuperatorios, les había dejado abierto un foro. Nadie preguntó nada. Se abrió el espacio de recuperación y termina mañana. Cuando haya terminado el espacio de recuperación, perdón, cuando haya terminado el espacio de recuperación, descargo todos los trabajos, los corrijo todos y ya les subo la nota y les subo el acta con el cierre de la cursada, ¿sí? Y después de ahí les voy a dejar un foro para que puedan ir preguntando hasta el 30. Voy a dejar abierto ese foro por si les surge alguna duda en relación a la dinámica Tengo otra pregunta yo, profe. Sí, Virginia, te escucho. ¿Cómo es el tema para anotarse a los finales? Eso yo lo dije al principio. Tienen que anotarse a través del SIU, ¿sí? Del 5 al 10 de julio van a estar abiertas las inscripciones en el SIU. ¿Mm? Entonces ustedes ingresan ahí, se anotan se inscriben en las materias que van a dar, y tienen que tener en cuenta las calificaciones que se aprobaron o desaprobaron las materias. ¿Mm? Si ustedes se intentan inscribir de una manera equivocada, si quedaron libres en una materia y se intentan inscribir de manera regular, no les va a permitir el sistema directamente. ¿Sí? ¿Alguna otra pregunta? Bueno, Bueno, Virginia. Bueno, chicos, siendo las 21:30 horas, los libero de mí, y cualquier cosa estamos en contacto, ya sea por el foro o por la mensajería interna, que yo les voy respondiendo. Les mando un beso muy especial, y un placer haber estado trabajando y compartiendo con ustedes un año más. Un beso grandote. Gracias, profe. Buenas Chau, noches, chau. profe. Muchas gracias. Hasta gracias, luego. profe. Chao. Igualmente.